Hola amigos de Tiro en Directo, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos vean esta entrevista. La verdad, el día de hoy estoy muy emocionado porque no todos los días, déjenme decirles, no todos los días tenemos la oportunidad de estar hablando con un campeón del mundo. Hoy estoy muy afortunado y tengo la fortuna, un gran campeón en todo ámbito de la palabra, como jugador, como entrenador. Hoy nos acompaña Néstor Clausen. Néstor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer compartir este momento con vos. Y bueno, eso de campeón del mundo ya es viejo, che. A lo mejor hay chicos que ni me conocen. No, hombre, muchísimas gracias, Néstor. Bueno, acá que la gente reviva tus recuerdos en nuestro país en el año de 1986, pero ya lo vamos a ir recabando cómo viviste esa etapa para dar inicio a la misma. Cuéntanos cómo era Néstor Clausen desde la infancia, ya en su natal Argentina. Bueno, mirá, yo desde muy chico ya eh, tuve la mejor escuela de fútbol, que era la calle. Cosas que los tiempos han cambiado y los chicos de ahora ya no tienen la misma posibilidad que teníamos antes. Y yo creo que ahí es donde uno más aprendía, porque jugaba todo el día y jugaba con los grandes, y cuando jugás con los grandes te vas acostumbrando a otro tipo de roces. Y bueno, y fui creciendo y interesándome, me hice hincha de Newell's Old Boys de Rosario. Eh, Recuerdo que en el año 74 Newell sale campeón y eso, yo tenía apenas 12 años y bueno, y lógicamente todos esos jugadores pasaron a ser mis ídolos. Y ahí empezó el sueño de qué lindo sería ser un jugador de fútbol, ¿no? Profesional. Y bueno, siempre he jugado en el equipo ahí de mi pueblo, un pueblo chico de 1.500 habitantes, de Racing de Villada. Y a la edad de 16 años tuve la posibilidad de ir a probarme al club Independiente de Avellaneda, que bueno, tuve la suerte de quedar. Y vos fíjate que al año siguiente fue bastante rápido lo mío. Al año siguiente yo ya pude debutar, todavía no había cumplido los 18 años y se me presentó la posibilidad de debutar. Pero lo curioso de esto, ¿sabe qué es? Que yo en mi pueblo era delantero, era un delantero goleador. Y vos sabés que para ir a probarme a Buenos Aires, con mi padre tuvimos que hacer como 7 horas de viaje en micro, en bus, ¿cómo le dicen ustedes? Acá le decimos el camión, pero sí el micro, el bus es Bueno, lo común. hicimos 7 horas y llegamos al lugar de entrenamiento y bueno, imagínate, dos del pueblo en una ciudad grande, no sabíamos para dónde ir. La cosa es que llegamos al lugar y mirá, había filas por posiciones, por los puestos para anotarse. Y la fila de los delanteros era enorme. Y con mi papá dijimos, uy, de acá no nos vamos más. Y yo ya estaba cansado. Entonces mi papá me dice, metete en esa fila ahí que hay menos chicos. Y esa fila era de los laterales, los defensores. Y agarré y me metí ahí para probarme rápido. Y vos fijate que es ahí donde yo eh, empiezo a jugar como lateral en Independiente. Yo nunca había jugado. Lógicamente, por las características de un delantero, yo me probé como lateral, pero pasaba siempre al ataque, porque tenía la costumbre de ese delantero. Entonces, yo creo que eso fue lo que llamó la atención a la gente que probaba. Y lógicamente que cuando quedo en el club me empezaron a corregir cosas como para que sea un defensor. Y bueno, y de esa manera quería compartir que vos fíjate cómo son las cosas, ¿no? Uno de repente desde chico tiene una ilusión de ser eh, un delantero goleador y termina siendo un defensor que evita los goles. Imagínate, Néstor, gran charla, gran anécdota. Acá me tienes muy emocionado porque son esas cosas de la vida que te van marcando desde los inicios en el fútbol profesional. Nos decías hace algunos instantes
que para ti la mejor escuela era la de la calle. Cuando llegas a probarte, obviamente el fútbol haciéndolo, porque pues bueno, el que sabe, sabe. Y tú ya tenías ese don en los pies, nada más era de pulirlo. Cuando ya entras al club, cuando empiezas ya una etapa como profesional, los entrenamientos, las comidas, por ahí las charlas técnicas, sí llegó en tu cabeza decir, sí quiero ser lateral, sí quiero ser defensor. ¿Cuándo llegó ese gusto? ¿O ya también tenías ese sueño ya dentro de ir después a la delantera? No, no, mirá, el tema comida, por ejemplo, yo he vivido en el mismo estadio de Independiente. A mí Independiente, yo siempre digo que soy un agradecido porque me abrió las puertas y el estadio fue mi casa. Yo vivía debajo de las tribunas en habitaciones con otros compañeros y bueno, y ahí es donde uno entiende sobre la alimentación, sobre el descanso. Era como que tenía mucho tiempo para pensar en decir, sí, esto quiero ser. Entonces me obligaba a cuidarme y realmente siempre me he cuidado muy bien porque llegar a ser un jugador era mi objetivo. Y bueno, tuve esa gran posibilidad y cuando se me presenta la oportunidad de debutar, gracias a Dios la pude aprovechar, porque muchas veces tenés un mal debut y después tenés que pasar otra vez a esperar otra oportunidad, ¿no? En cambio, como me fue bastante bien, ya al año siguiente, esto fue el 17 de agosto del 80, mi debut, y a partir del año 81 yo ya comencé a ser titular. Eh, y en esa época no es como ahora. En aquella época yo recuerdo que los jugadores de repente estaban 8 o 10 años en el club. En cambio ahora hay mucho movimiento, hay jugadores que están 1 año, 2 años y son transferidos. Antes era más difícil llegar. Ok, hay algo interesante, Néstor, que nos cuentas acá a toda la gente de San Luis y a toda la banda que pueda ver esta entrevista de Argentina, de Bolivia. ¿Cómo esos inicios son los que marcan, los mejores, los que no se te olvidan? Cuando llegas a la cancha, estás a punto de debutar en 1980, ¿qué te dice el profesor? ¿Qué te dicen los compañeros? ¿Qué te dice tu familia? ¿Recuerdas esas horas de sacrificio que ibas a las pruebas? Ya años en el club y bueno, ya tenías el debut. Bueno, mirá, lo del debut fue, viste, hay veces que uno se va preparando. Yo no tuve ni tiempo de prepararme porque fue una sorpresa. Recuerdo que Independiente había jugado un partido en Córdoba, perdieron como 5-2, y el técnico, el gitano Juárez, Miguel Ángel Juárez, se había enojado con el lateral izquierdo. Entonces, el enojo le duró y dijo, bueno, voy a poner un pibe. Díganme qué pibe está en condiciones. Y dijeron, bueno, ahí hay un negrito que es metedor, de repente le va a gustar. Y bueno, yo entrené 3 o 4 días con el primer equipo. Y el lateral derecho lo pasan de lateral izquierdo y a mí me ponen en la posición de lateral derecho. Y bueno, yo recuerdo que los nervios, tenía muchos nervios. Y, y eso no me olvido nunca. Íbamos por el túnel, camino a la cancha para el partido, y, y yo iba nervioso y de repente siento una patada en el traste y me doy vuelta y era el técnico. Y me dijo, vamos negrito, no te me arrugues. Entonces, bueno, me dijo otra palabra, una mala palabra me dijo. Eh, entonces, es como que eso no sé, me dio coraje y salí con confianza de decir, uy, tengo que demostrar de que no me voy a arrugar. Entonces, bueno, antes, viste, lógicamente no había la comunicación que hay ahora a través de las redes sociales. Terminamos el partido, ganamos 1-0.
y yo tenía un compañero, el Colorado Mario Killer, que vivía en Rosario, a 100 kilómetros de donde yo vivía, y termina el partido, viste, yo ya me estaba por ir con el micro, con el camión, me estaba por volver al estadio. Y el Colorado Killer me dice, no, negrito, dice, vamos que yo te llevo hasta Rosario y de ahí te cargo en otro camión para que te vayas a festejar tu debut con tus padres. Bueno, a todo esto llegué como a las 2:30 de la noche a mi casa. Imagínate, en el pueblito estaban todos durmiendo, y llego y por supuesto mi casa estaba cerrada, le golpeo la ventana a mi papá y todo enojado porque lo despertaba y dice, ¿quién es? Y yo le digo, soy yo, Néstor, papá. ¿Cómo, Néstor? Dice, si me dijeron que vos jugaste. Y viste, y él lo había escuchado por radio que yo había jugado, pero yo no le podía, no teníamos el contacto que hay ahora, ¿no? Entonces ahí le tuve que explicar todo y bueno, lloramos de alegría, ¿no? Pero al principio estaba enojado como que le habían mentido de que yo había debutado. Ok, esas anécdotas, esos recuerdos que son muy, muy importantes, Néstor, al final son los que lo decía yo, marcan a un futbolista, lo familiar, lo profesional, el sacrificio, el trabajo, después los resultados que van dando todos ustedes partido a partido. Ese Independiente prácticamente era un equipazo y fue la seguidilla de años después estos campeonatos tan importantes para el club. Sí, bueno, vos te hablás de sacrificio. Ese fue el primer sacrificio que yo tuve. Yo era el hijo más chico y era la primera vez que me desprendía de mis padres. Esa separación fue bastante dura porque imagínate, no tenía la costumbre de estar solo. Y irme a Buenos Aires era desprenderme de mi papá y de mi mamá, y eso la verdad que fue algo que de repente fue lo que hizo a que yo me aferrara a entrenar, a cuidarme para llegar al objetivo, para darle un valor a ese sacrificio que había iniciado, ¿no? Claro, y después es donde vienen las victorias, volteas a ver los números, volteas a ver lo demás y es donde la verdad vale la pena. Así es, así es. Bueno, ya después, lógicamente, cuando el primer objetivo yo ya lo había cumplido, llegar a jugar en primera. Pero después se van cumpliendo otros, se van presentando otros objetivos, que por ejemplo decís, uy, qué lindo sería salir campeón. Bueno, y recuerdo en el año 82 perdimos 2 campeonatos, uno por un punto y otro por un gol, y Independiente siempre tuvo un público muy exigente y ese segundo puesto no era para nada agradable para la hinchada, ¿no? Entonces la presión que nosotros teníamos, bueno, la presión en realidad la sentían los jugadores más grandes. Yo recién empezaba, para mí no era una presión porque me sentía respaldado por los jugadores de experiencia, porque yo seguía en la parte de aprendizaje, ¿no? Y bueno, a pesar de haber perdido esos 2 campeonatos, la dirigencia no se desesperó, reforzó el equipo con 1 o 2 jugadores, llegó el Pato Pastoriza, y ahí en el año 83 llegamos a cumplir el otro objetivo, de salir campeón. Y bueno, y después viene la Libertadores, es otro objetivo que lo ganamos, después llegar a Japón para jugar la Intercontinental, que la ganamos también. Y bueno, y después faltaba el objetivo el mejor objetivo que puede tener un jugador de fútbol, que es representar a su país en la selección nacional. Y también llegó esa oportunidad, y donde en las eliminatorias jugué todos los partidos, y después llegamos a tu país a disputar ese mundial sinceramente, cuando nos fuimos 2 meses antes de la Argentina, nadie daba 2 pesos por este equipo, y fíjate vos cuál fue el final. No, y un maravilloso final, Néstor, que todavía se recuerda acá en México, esos partidos míticos que hicieron acá
todos ustedes, toda esa selección, incluso anécdotas del medio urbano que también las vamos a llevar hablando por los uniformes y demás, algo por el estilo, algo que nos pueda recapilar a lo largo de aquellos años. Pero quiero retroceder poquito, Néstor. Estos campeonatos de Independiente, nos decías algo muy cierto. A lo mejor tú no ibas con esa presión de otros ya capitanes, ya que cargaban el equipo al hombro. Tú ibas como aprendizaje. Pero ¿qué aprendizaje significativo en el 82 te pegó más para que en el 83 y en el 84 ya salieras campeón y fueras parte importante del equipo? Bueno, mirá, yo el verdadero aprendizaje lo tenía con mis compañeros, que eran los que me iban, tenía Hugo Villaverde, que era un central, que yo jugaba a su lado, y delante mío tenía al gringo Justi, a Ricardo Justi, que también es campeón del mundo. Entonces yo me manejaba mucho con ellos dos que estaban por ese sector, y bueno, sinceramente a mí me gustaba mucho pasar al ataque, y este compañero Hugo Villaverde, que era el que hasta por momentos me retaba como si fuera mi padre para que sea responsable y que tenía que pasar un poco al ataque más por sorpresa y no constantemente. Y bueno, esas fueron todas cosas que uno fue aprendiendo, de llegar de hacer el esfuerzo para llegar al fondo y no perder la pelota, por ejemplo, allá arriba. El esfuerzo, eso es algo que, por ejemplo, eh, es un consejo que hoy yo como entrenador le doy a los jugadores, a los laterales. Cada vez que pasás al ataque, no hagas un esfuerzo en vano, dale valor a ese esfuerzo. Entonces, ¿cómo es el valor? Terminar la jugada. Muchas veces, de repente hay laterales que pasan al ataque, quieren gambetear allá arriba, pierden la pelota y al final no aportó nada en ofensiva y no está en su lugar como para hacer su trabajo defensivo. Entonces, finalmente eh, terminás perjudicando tu tarea, terminás perjudicando al equipo. Entonces, todas esas cosas fueron las que uno se fue eh, responsabilizando en cuanto a la función que tiene cada posición, ¿no? Claro, y gran consejo que le das a toda la gente que pueda ver esta entrevista, cátedra de fútbol de enseñanzas, Néstor, la verdad te lo agradezco. Algo que también te quiero hacer mención, como en el inicio de esta entrevista me queda muy significativo, decías que tú tenías sueños, metas, objetivos desde prácticamente desde pibe, como les dicen ustedes, desde niño, y cómo esos Sí. objetivos los fuiste logrando paso a paso hasta llegar a un campeón del mundo. Venía primero el debut, lo lograste. Venía a quedar campeón de la liga, lo lograste. Después la Libertadores, la Intercontinental contra el Liverpool en Japón y después el Mundial. ¿Cuál fue esa parte mental fuerte que te llevó a lograr todos esos campeonatos? Bueno, mira, yo siempre tuve algo a favor, que me gustaba la parte física. Entonces, cuando ya estaba independiente, cuando ya cuando estaba en las menores, que como vivía en el estadio, veía todos los partidos. Entonces yo veía, por ejemplo, tenía un compañero, Ricardo Bocchini, que él levantaba a la gente con aplauso por su inteligencia de juego, por su gambeta, y después había jugadores que levantaban los aplausos a través del esfuerzo. Entonces, por la posición que yo tenía, yo no quería competir con Bocchini. Entonces no podía un defensor competir con un habilidoso, porque vos no podés, siendo defensor, no podés tomar riesgos en zona defensiva. Entonces los riesgos los tenés que tomar allá arriba cuando pasás al ataque. Entonces, bueno, me fui ganando a la gente a través porque tenía buena técnica, pero me gané a la gente con el esfuerzo, porque pasaba al ataque, tiraba al centro y volvía a mi posición. Porque para mí que el rival me tirara un centro a mí, era como que me hacía un gol. Entonces yo sentía la responsabilidad de que por mi sector no tenía que pasar nadie.
Entonces esas fueron cosas que de repente a mí me llevaron a superarme día a día, a cuidarme para estar cada día mejor físicamente. Eh, entonces, y lo fui logrando porque sinceramente cuando vos estás bien físicamente, terminás disfrutando el partido. Me ha tocado jugar, por ejemplo, después de una lesión, volver a jugar y no estar al 100%. Entonces, cuando no estás al 100% es como que estás regulando los esfuerzos, y un jugador de fútbol, cuando está dentro de la cancha, no puede jugar regulando, tiene que jugar al 100%, por respeto al club y por respeto a toda aquella gente que muchos de ellos hacen un gran esfuerzo para pagar su entrada, porque ellos pagan entrada para ir a ver a su equipo, y lo mínimo que tiene que hacer un jugador de fútbol es demostrarle al hincha que transpira la camiseta. Claro, ese valor agregado, como nos mencionas, que a lo mejor el hincha o el aficionado puede estar de acuerdo con su equipo en ganar o perder. ¿Por qué? Porque así es el fútbol. Pero mientras que se vean esas ganas de estar en la cancha, sudar la gota gorda, como vulgarmente se dice, pues bueno, el aficionado está más contento. Así es, ya como te dije en una oportunidad antes, Independiente tiene una hinchada muy, muy exigente, y nosotros hemos perdido partidos y no hemos ido aplaudidos por cómo jugó el equipo, porque el equipo tuvo entrega, y hubo veces que hemos ganado jugando mal y nos hemos ido en silencio, Okay. porque al hincha no le gustó cómo había jugado el equipo. Entonces, yo creo que eso son cosas que uno, eh, sensaciones que uno tiene que saber manejar e interpretar, porque no todos los clubes tienen la misma exigencia, ¿no? Entonces, cuando un jugador llega a determinado club, tiene que conocer un poco sobre la historia del club, de cómo es la gente, para tratar de adaptarse, porque de lo contrario es como ir contra la corriente, ¿no? Claro, eso es cierto. Al final nos dices algo muy, muy marcado. El aficionado, pues es muy exigente y más el de Independiente, que también es un equipo muy importante en la Argentina. Cuando empiezan las fases en la Copa Libertadores, empiezan a ganar partidos. Me parece que en la fase de grupos solo pierden un encuentro, después siguen sumando, ganando. ¿Cuándo es cuando Néstor Clausen dijo, vamos a quedar campeones? En la Libertadores, me decís. Sí, en la Libertadores. Bueno, esos son partidos, mira, yo recuerdo, estábamos en semifinal, ahí no, creo que ahí nos dimos cuenta de que se podía, porque estábamos quedando eliminados contra Olimpia de Paraguay, ahí, como local en Avellaneda. Olimpia de Paraguay no estaba ganando, no estaba dejando eliminado. Y bueno, fuimos, logramos el empate, y después, ya faltando muy poco, logramos la clasificación para jugar la final con Gremio de Porto Alegre. Entonces eh, ya haber pasado de esa manera, era como que llegamos con mucha, mucha confianza a la final, donde fuimos a jugar nuestro primer partido, a Brasil. Y bueno, y pasó algo que nunca había pasado, que jugamos tan bien ese partido, lo ganamos 1-0. Recuerdo que cuando llegamos teníamos mucha presión de parte de los hinchas de Gremio, la silbatina mientras jugábamos, pero nosotros logramos jugar un gran partido, y vos sabés que cuando termina el partido, finalmente los hinchas de Gremio nos terminaron aplaudiendo. Eso es algo que nunca se había dado. Ok, algo histórico, porque sabemos la rivalidad que hay futbolísticamente entre argentinos y brasileños, y que en una final de Copa Internacional el rival te aplauda, eso es histórico. La verdad que sí, la verdad que eso fue algo lindo, que bueno, lógicamente que eso te da confianza eh, como para pensar bueno, y después en Avellaneda ya eh, se hizo un partido más difícil, tan difícil que terminamos 0-0.
y ese 1-0 en Brasil nos permitió ser los campeones. Eso es cierto, se puede decir que quedaron campeones por el gol de Brasil, pero venían 90 minutos complicados en su cancha que cerraron el marcador y gracias a esa saga defensiva con el cancerbero se llevaron ese título, Néstor. Así es, así es. Pero bueno, ese fue, digamos, llamémosle el tercer objetivo. El tercer objetivo Cumplido, cumplido. Y cumplido. a la postre, en ese mismo año, venía un cuarto, que no sé si lo tenías visualizado, pero venía la Copa No, Intercontinental en Japón. claro, claro. Eso, bueno, lógicamente. Bueno, Independiente es un club, era un club copero, ahora le está costando. Pero en aquel entonces nosotros teníamos la exigencia de la historia, ¿no? Y sabíamos cómo la gente te transmitía eso, jugar una Copa Internacional, que hasta el día de hoy Independiente sigue siendo el club argentino que más copas internacionales ha ganado, más Copa Libertadores. Y bueno, hoy fuimos también a Japón a jugar esa final era el primer partido de un equipo argentino contra un inglés después de aquella guerra de las Malvinas. Sí, claro. Entonces, para nosotros fue importante ganar porque era un torneo internacional y aparte finalmente fue importante también ganarle a los ingleses porque en cierta forma era como darle un triunfo no solo a Independiente, sino al pueblo argentino. Claro, a toda la Argentina por este choque internacional. Quiero que nos cuentes un poquito más a detalle esta historia, cómo vivieron el viaje, cómo estaba en el grupo en aquel momento, en el Independiente. La hinchada sí fue a Argentina, no, fue a Japón a apoyarlos contra el Liverpool. Algo que también quiero destacar, que en esa época, Néstor, fueron puros argentinos. Entonces, por eso decías que también el pueblo argentino se sentía orgulloso de ustedes, no nada más los de Independiente, sino toda la Argentina ganándole a un equipo inglés como el Liverpool. Sí, yo creo que esa debe ser la única vez que de repente toda la Argentina estuvo detrás de un equipo, porque en Argentina hay mucha rivalidad. De repente en otras ocasiones, si no hubiese sido por eso de las Malvinas, tal vez los otros equipos estaban esperando una derrota de Independiente, porque los hinchas son así, los hinchas de fútbol. Nunca van a festejar la alegría del otro equipo. Al contrario, están esperando que pierdas para cargarte. Para Pero yo creo burlarte. que claro. Yo creo que en esa final estaba toda Argentina del lado de Independiente. Y bueno, fue algo lindo que en definitiva fuimos a jugar esa final pensando en que cada uno tenía que dar lo mejor de sí, porque no teníamos el amplio conocimiento como podemos tener hoy en día a través de las redes sociales de estudiar un equipo, de estudiar el rival. Antes no existían todas esas cosas. Entonces era como que cada uno tenía que concentrarse en su posición, en su juego y dar lo mejor para tratar de ser superior al rival. Ok, entonces prácticamente fueron a la aventura contra un equipo de Liverpool. Sí, sabíamos que tenía un buen delantero, Ian Rush, que era goleador, eso lo sabíamos, pero no teníamos tantos datos de cómo se mueve, de cómo juega, que esto, que lo otro, como te dije antes, que no había tantos videos como existen ahora, ¿no? Eso es cierto, Néstor. Y bueno, después viene el quinto objetivo, ir a un mundial, pero para esto, después de la Copa Internacional, todavía pasaron 2 años. 2 años en el que fuiste internacional muchas veces, en el que peleaste las clasificatorias para el mundial. ¿Cómo viviste? Bueno, el quinto objetivo, digamos que era llegar a la selección. Ok, eso es cierto. Claro, porque primero para salir campeón del mundo tenés que llegar a la selección. ¿Eh? Y Sí. ahí ves, vos podés tener la oportunidad, pero si no das la talla, chau, quedaste afuera. Bueno, yo tuve la posibilidad de que Bilardo me lleva, lo convencí. Como te dije antes en una oportunidad, jugué todos los partidos de las eliminatorias y eso me dio el lugar a que Carlos inicie el Mundial contra Corea del Sur, siendo yo el titular.
donde ganamos 3-1, y bueno, y después Carlos decidió hacer unos cambios por el tema de que los demás equipos jugaban solamente con un solo delantero, entonces él prefirió jugar con 3 defensores, poblar con uno más en el medio campo para pelear el medio campo y tratar de desde ahí crear juego para llegar al gol. Ok. Y, fin, y finalmente el resultado final le termina dando la razón, que no se equivocó. Él no se equivocó, como lo decías, Néstor, pero en lo personal, eh, ¿crees o en ese momento hubo algún problema tuyo con Bilardo? A lo mejor no extra cancha, ni mucho menos, pero en lo personal sí te quedaste con esa sensación de que obviamente yo quiero jugar, obviamente estoy en una Copa del Mundo, yo quiero participar con mis compañeros. No, mira, yo era consciente, como te dije, viste, mi manera de jugar era ir y venir, y a mí sinceramente los 2.500, ¿cuánto hay? 2.500, 2.600, más el calor, a Sí, mí el clima me afectaba bastante. Vos ok. sabés que llegó un momento de que fui y vine y ya me costaba, ¿viste? Entonces era como que tenía que quedarme un poquito más, pero y lo mismo le pasaban a los demás equipos, porque vos fíjate que qué casualidad que todos jugaban con un solo delantero. Sí, Entonces, vos fíjate que entonces Bilardo me saca a mí primero y después saca al lateral izquierdo ok. para poner gente, más gente en el medio campo. Pero lógicamente, en ese momento, por más que yo sentía, yo quería jugar. Sí, claro. Pero ahora ya han pasado el tiempo, después pasé a ser entrenador y es ahí donde uno entiende mejor las cosas, ¿no? Es por eso de que muchas veces yo de repente hago algún cambio y si el jugador se enoja o está caliente, lo entiendo, porque en su momento yo también estaba caliente. Pero bueno, uno trata de explicar. Una vez le expliqué a uno eh, que le dije, mirá, le digo, te entiendo porque a mí me tocó salir en pleno mundial. Entonces vos estás saliendo en un partido por un campeonato, yo salí en un mundial y lo tuve que entender al entrenador. Entonces, viste, es un ejemplo que me sirve para darle a los jugadores que se enojan cuando uno lo saca, ¿no? Ok, no, y con ese ejemplo, pues imagínese si usted fue campeón del mundo, ¿qué le van a decir a usted? ¿Qué le van a contar? Y bueno, pero cuando uno está caliente, viste, no, se olvida de todo, ¿eh? Eso es cierto. La cabeza a lo mejor juega para bien o para mal. En este caso están ustedes para controlar todos esos ambientes, Néstor. También platicarte, y bueno, más bien que tú nos platiques y nos cuentes, este fenómeno que se cuenta ya a lo largo de los años de que el seleccionado argentino no llevaba vestimenta y se jugó con una réplica en un mercado muy famoso acá en México, en la Ciudad de México, que es Tepito. ¿Fue cierto, no fue cierto? ¿Qué pasó con el vestuario de ustedes en aquel entonces? No, teníamos la alternativa, pero lo que justo teníamos que cambiar la camiseta y la que teníamos era de algodón, un algodón bastante grueso, pesado, que, viste, con el calor que hacía, transpiraba y esa camiseta, Bilardo decía, no, esta camiseta va a ser muy pesada cuando empiecen a transpirar. Entonces ahí donde se le metió en la cabeza que tenía que buscar otra tela que sea más con aire acondicionado. Y bueno, y vos fijate que fueron todas locuras que finalmente era como que el destino ya estaba marcado para que Argentina llegue a ese gran final, feliz. Ok, algo interesante. ¿Todavía conservas esa playera? No, 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 vos sabés que bueno, yo ahora estoy viviendo en Bolivia, eh, hice tantos viajes y eso, bueno, quedó todo en manos de mis hijos. Ok, muy bien. Unos tesoros, imagínate, tantos años. Ando por todos lados con la medalla. Todos lados por cada ciudad y cada país con esa medalla. Claro, como es chica, entonces la puedo llevar. Imagínate, con lo demás, tiene que andar con una valija aparte. Eso es cierto, Néstor. También cuéntanos,
¿cómo fue el orgullo de estar en un país tan futbolero, tan pasional, quedar campeón del mundo? Ya lo habían logrado en dos mundiales anteriores, en su casa en Argentina en el 78, ya en el 82 no se dieron bien las cosas, pero en el 86 otra vez con esa gran generación, con el fenómeno de Maradona, con el fenómeno de por ahí también de todo, de grandes jugadores, esa selección tan importante que llegaron a quedar campeones. ¿Cómo fue para ti representar este gran seleccionado? Bueno, mira, para mí, yo recuerdo que en el 78 tenía 15 años y fui un hincha más que salió a las calles a festejar como loco el campeonato del mundo. Y quién diría que 6 años después yo era el que estaba dentro de esa lista de los campeones. Y bueno, fue algo, viste, son cosas que hasta, hay veces que hasta se hace difícil de explicar las sensaciones. Yo lo único que te digo es que eh, hoy con casi, ya en el próximo mes cumplo 60 años, salgo a correr, disfruto salir a correr y bueno, y uno, viste, en la soledad va haciendo un repaso de lo que fue, de lo que hice, y la verdad que después llega la noche, llego cansado y es como que duermo como diciendo misión cumplida, ¿entendés? Porque no es que vivo diciendo, pucha, me faltó esto, pucha, me faltó lo otro. Lógico que hay jugadores que han ganado muchas más cosas, pero yo no me quejo. Yo la verdad que he jugado con Bocini, el mejor de la historia de Independiente, he jugado con Maradona, que fue el número 1 del mundo, y que ahí en México llegó a lo máximo, Diego. Y ahí fue digamos que a explicar por qué lo eligieron el mejor del mundo, ¿no? Entonces, son vivencias que a mí me llena de orgullo. Ok, Néstor, no, hombre, imagínate. Ahorita van a venir todavía muchísimo más preguntas para que también la gente que pueda ver esta entrevista no se despegue. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos, Néstor? Bueno, dale, ok. Hola amigos, bueno, estamos acá de regreso con esta entrevista con el gran Néstor Clausen. Néstor, te preguntaba hace algún ratito, hace algún momento, estas fases, estos objetivos que cumpliste y que nos decías que estabas tú muy tranquilo, que a tus próximos 60 años de una vez, tremenda felicitación, te vas a dormir tranquilo a tu casa, te levantas con muchos ánimos de ir a correr y demás. Pues cómo no, Néstor, campeón del mundo, campeón intercontinental, campeón de Argentina, campeón de Suiza, campeón prácticamente de todos lados donde fuiste. Por eso estoy yo muy contento el día de hoy. Regresando a esa Copa del Mundo, cuéntanos alguna anécdota que tengas en especial en esa época con Maradona, con Bocini, con el mismo Carlos Vilardo. ¿Qué te decían estos grandes monstruos? Bueno, no, eso, viste, ahí uno vivía permanentemente motivándose. Como te dije, llegamos prácticamente, el periodismo en Argentina no tenía mucha confianza. eh, el más cuestionado era Bilardi, no lo querían a Carlos. Y bueno, y todas esas críticas fue como que eh, nos fue uniendo y llegamos a ese primer partido, vamos a ser sinceros, llegamos con, ¿y ahora qué va a pasar? Y haber ganado ese primer partido es como que el equipo fue la primer confianza realmente, porque era muy importante arrancar ganando. Imagínate, hasta llegar a empatar con Corea, y se nos venía el mundo abajo. Y bueno, entonces eso nos dio que de cierta forma nos tranquilicemos un poco y que empezáramos a que el grupo se vaya fortaleciendo cada vez más, con un Diego
muy motivado, siempre alegre, en los entrenamientos, en los almuerzos, en la cena, eh, los días de los partidos, siempre dando la arenga para salir a comerse al rival, de que no había que arrugar. Entonces, son todas, era como que se vivía prácticamente siempre el mismo clima, ¿no? Y a medida que Argentina iba ganando, que iba pasando de etapas, lógicamente llegó un momento que el grupo se sentía realmente ganador. Ok, y en un entrenamiento, tú obviamente como defensor central, al marcar a estos grandes del fútbol mundial como Maradona, Bochini, incluso Jorge Valdano, nunca hubo ahí un pequeño roce de, oye, Néstor, acá me dejaste el tachón o algo por el estilo. No, 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 nunca, nunca. Nunca porque, bueno, antes de repente era la costumbre. Mira, yo tengo, por ahí tengo en mi WhatsApp ando siempre con una imagen donde cuando yo jugaba en Independiente y Diego en Boca, hay una jugada donde yo le pego una entrada a Diego, pero fui a la pelota, pero era, es como diciendo mismo si era compañero, fíjate como yo le digo a los jugadores, le digo, fíjate como yo le iba a mis compañeros, porque en definitiva Diego era un compañero de la selección, pero él con la camiseta de Boca, yo con la de Independiente éramos rivales. Y bueno, y hay veces que al rival hay que hacerle sentir el rigor, ¿no? Claro, imagínate, y bueno, ¿a qué rival? Al gran Diego, que bueno, ahora en paz descanse, después de esa jugada no se levantó y te dijo, Néstor, pues bueno, somos compañeros o algo, ¿qué te dijo? No, 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 Diego era un señor en ese sentido. Mirá, a él le podían pegar y jamás, jamás te decía nada. Bueno, él ya sabía que por su de juego iba a recibir siempre, ¿viste? Pero la verdad que en ese sentido eh, nunca, nunca, nunca tuve una queja. Ok, perfecto. Y bueno, ya después de todo este campeonato del mundo acá en México y demás, pasan los años, pasan los días y qué satisfacción te da ser de la generación del campeón del mundo, con tu familia, con los amigos, con el barrio, con la gente que se acerca contigo. Bueno, vos sabés que yo no vivo pensando en eso. Eh, Porque el fútbol, como estoy ligado al fútbol, de entrenador, y vos vivís permanentemente con la presión de que tenés que ganar, entonces no, yo no ando, no vivo pensando soy campeón del mundo. Yo recién me acuerdo en esta oportunidad, charlando con vos, porque que tengo que recordar cosas, o si voy a comer con amigos y sale el tema, lógico, uno hay veces, pero no, no, yo es como que vivo viendo fútbol para ver, porque todos los días algo se aprende, Sí. para actualizarme. Entonces, yo creo que el día que deje completamente de dirigir, bueno, ahí voy a tener más tiempo de, de recordar, sea más viejo. Ok, muy. Ahora soy viejo, ahora soy viejo, pero no tanto. Ok, Néstor, muy bien. Después de esa Copa del Mundo, regresas Independiente, todavía estuviste 2 años más, en el 88, donde salen campeones, y es tu último campeonato de liga, de la Liga Argentina, como jugador con Independiente. Sí, bueno, ahí ya desde el 83 que Independiente no salía campeón, nosotros ya sentíamos la exigencia del hincha que necesitaba otro campeonato. Y bueno, y por suerte en ese año 88 llegó. Y vos sabés que después del Mundial, después del Mundial, en el 87, yo Ok. recibía cartas en francés, en alemán, y como no entendía nada, yo las tiraba las cartas. Y en el 88, vos sabés que me llaman por teléfono y me habla un español, y bueno, y me dice, señor Clausen, yo le hablo desde Suiza, le hemos escrito muchas cartas y usted nunca nos contestó. Y yo le dije, uy,
Sí, recuerdo que yo he recibido muchas cartas, pero como no entendía nada, la fui dejando. Le dije, las tengo por ahí, pero yo las había tirado todas, ¿viste? Pero, y bueno, y entonces ahí el señor este me dice, mire, nosotros somos de Suiza, y en el Mundial vimos su apellido, Clausen. Clausen, vos sabés que es un apellido suizo. Ok, Y, no y, mi- sabía. y siempre, sí, 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 sabía porque siempre mi padre me había dicho de que su abuelo había nacido en Suiza. Ok. Entonces, este suizo se interesó en mí para llevarme y bueno, me llevaron y yo le dije, bueno, ahora estamos peleando el campeonato, termino el campeonato y hablamos tranquilo. Bueno, salimos campeón todo y recién ahí empecé a tomar contacto con esta gente de Suiza y después, lógicamente, se hizo la transferencia. Pero bueno, ellos me nacionalizaron, hicieron una gran fiesta porque según ellos repatriaron a mi bisabuelo que se había ido para Argentina. Entonces hicieron toda, y vos sabés que antes, por ejemplo, cada ciudadano suizo que se iba, el gobierno le daba, o la comuna le daba 500 euros Ok. para... Entonces hicieron toda una ceremonia y yo tuve que devolver los 500 euros que le habían dado a mi bisabuelo. Estuvo bueno, la verdad que fue una linda ceremonia donde estaba todo el pueblo, estaba todo el plantel de Sion con su dirigencia, una gran fiesta y finalmente ahí me entregan el pasaporte. Ok, entonces una gran ceremonia, algo muy, muy fraternal, familiar, allá en Suiza, algo muy sentimental Así, para usted por todo lo que se pasó en sus familiares. así es, y bueno, y ahí había parientes lejanos que me mostraban fotos, y bueno, lo que me emocionó fue que las mismas fotos que ellos me mostraban eran las que me había mostrado mi papá. Así que vos fijate cómo era, ¿no? No, entonces ahí era donde Pero, usted, pero perdón. no, pero lo- ellos hablaban un alemán, un dialecto alemán y yo no entendía nada. Ellos me querían hablar, pero yo la verdad no les entendía nada. Era lo que le iba a comentar, era cuando usted corroboraba que no le decían mentiras, que sí era cierto, pero pues usted si no le entendía, al final sí aprendió algo de alemán. No, porque de donde nació mi bisabuelo estaba en una parte que se habla alemán y yo fui a jugar donde se habla francés. Yo aprendí francés. Así que ellos tuvieron que hacer el esfuerzo de aprender francés para poder hablar conmigo. Ellos sufrieron más. Ah, claro. No, algo sabían ellos, algo sabían. Ok, muy, Ellos hablaban francés como puedo hablar yo inglés, así a los tumbos. ok, muy interesante, Néstor. Cuéntanos también, exitoso tu paso por Europa, ¿no? Fue como otros jugadores que nada más a la aventura o cumplieron ese sueño y se repatriaron a su país. Tú fuiste, otro idioma diferente, a lo mejor más querido por toda esta parte familiar sentimental que te dio esta motivación extra para triunfar allá, que al final así fue. Sí, 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 fue así. Y bueno, me quedé 5 años en ese club. Al principio, vos sabés que al principio no era un fútbol 100% profesional. Entonces, yo recuerdo que se entrenaba poco y yo siempre le decía a mi traductor, le decía, che, hay que entrenar más, hay que entrenar más. Y jugamos Copa UEFA y vos sabés que pasamos a otra fase. En el campeonato estábamos primero, no, segundo estábamos. Y yo, cuando pasamos a otra fase de la Copa UEFA, le digo al traductor, che, decirle al presidente que tenemos que entrenar más, porque si no, nos vamos a venir abajo. Y como habíamos pasado Copa UEFA, el presidente estaba enloquecido de contento, dijo, no, Néstor, no.
decía, no, estamos bien. Bueno, listo. Fuimos a la otra parte de la UEFA, quedamos eliminados. En el campeonato empezamos a perder, a empatar, a perder, a empatar, ganar. La cosa es que el equipo de segundo estábamos octavo. Y allá, viste, el presidente era el dueño del club. Y bueno, llegó un día muy enojado al entrenamiento, los jugadores todo cabeza gacha, con miedo, porque el tipo hablaba fuerte y amenazaba que si no cambiábamos la actitud nos iba a bajar el sueldo. Entonces yo levanto ¿viste? Yo lo miro al presidente y le digo a un compañero que era español, le digo, Chicho, por favor, ¿me puedes traducir? Le quiero decir algo al presidente. Yo también estaba enojado. Entonces el presidente me mira y el español me dice, Néstor, cállate la boca, no se puede hablar, me decía. ¿Qué no se puede hablar? Vos traducime que yo le quiero decir algo al presidente. Y el presidente se cuenta que yo, y dice, Chicho, a ver, ¿qué quiere decir Néstor? Digo, entonces yo le digo, decile al presidente que él también es culpable, porque yo en su momento le dije que acá había que entrenar más, y él no me hizo caso. Y vos sabés que el tipo me mira, se fue. Y bueno, entonces los jugadores me empezaron a decir, chau Néstor, chau, te echó, te echó. Y bueno, como a los 5 minutos llega el director deportivo y me dice, Néstor, a las 5 de la tarde te espera el presidente en su oficina. Bueno, con más razón mis compañeros me decían, chau, te echó. Bueno, llegó a la tarde y yo siempre decía, porque si acá viene un entrenador argentino, salimos campeón todos los años. Y vos sabés que a la tarde yo ya fui mentalizado como que me pagaba el año que me quedaba y me iba. Entonces el presidente me dice, bueno, yo ya a un año ya entendía algo de francés, pero no completamente, entonces la cosa es que dice, bueno, Néstor, te queda un año de contrato. Yo te ofrezco 4 años más y me traes el técnico argentino que nos va a sacar campeón todos los años. Uy, yo dije, ¿qué hago? Porque, viste, eso era un decir, acá si viene un técnico argentino salir campeón todos los años. Pero bueno, así es como yo me contacté con Enzo Trocero, que había jugado conmigo en Independiente, él había jugado en el Nantes de Francia, sabía el idioma. Entonces lo llamé a Enzo y le dije, le expliqué todo, le interesó. Fui, estuvo 2 años, ganamos el campeonato suizo. Por primera vez en la historia, Sion ganó el campeonato suizo y ganamos la Copa Suiza. O sea que quedé bien. Dije, si venía un técnico argentino, salíamos campeón y fue Enzo y salimos campeón. Me hizo quedar muy bien. Bueno, con esas recomendaciones, y imagínate, Néstor, era prácticamente un volado, como se dice, porque si no hubieran salido bien las cosas, a lo mejor otra cosa hubiera pasado. Para su fortuna, pues fue todo maravilloso. ¿Qué te dijo el Presi después de estos campeonatos? No, estaba enloquecido y aparte, bueno, siempre ellos me agradecían y se acordaban de lo que yo decía. Y yo recuerdo que, bueno, llegó Enzo y los entrenamientos habían cambiado completamente. La exigencia era, porque los entrenamientos de antes eran palizas que te daban sin pelota, ¿viste? Hoy en día se trabaja todo con pelota, pero antes era físico, físico. Y los jugadores se iban a quejar con el presidente como loco, ¿viste? Y lo que pasa es que íbamos a jugar, ganábamos. Jugábamos de local, ganábamos. Jugábamos de visitante, ganábamos. Ganábamos. Entonces el presidente dice, ¿de qué se queja? Si ganamos siempre. Y bueno, fuimos a jugar la Copa Suiza y vos sabés que perdíamos 2-0. Y finalmente la terminamos ganando 3-2. Y eso, bueno, ya ahí fue lo máximo. Fue la locura total que terminó convenciendo al presidente en aquella época. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que fue una locura, fue una linda vivencia. Y bueno, y después ya en el año 94 terminé mi contrato, ya se había ido el presidente que me había llevado, ya había entrado otro. Bueno, la relación con él ya no era muy buena, entonces yo terminé mi contrato, me fui y volví a la Argentina, donde pensé que iba a volver a Independiente, pero había un dirigente que no me quería en Independiente
y es así como llego a la vereda de enfrente. Fui a jugar un año a Racing. Era lo que te iba a comentar, Néstor, por ahí en revistas, incluso de esas épocas, se rumoraba eso, que había ahí sí había un pleito tú entre los dirigentes de esa época de Independiente, que no te permitieron el regreso y que te fuiste al vecino, pero al vecino odiado de Independiente, a Racing un año. Para ti, ¿cómo fue estar otra vez en la misma ciudad al lado con un equipo que prácticamente te vio nacer futbolísticamente? Y bueno, la hinchada del rojo del Independiente, ¿qué te decía? ¿Si estaba molesta? ¿Estaba contigo porque se enteraron de estos temas? ¿O cómo fue en aquel momento? Bueno, mira, yo la verdad que fui en silencio, hice mi trabajo, de a poco me fui ganando la hincha de Racing, porque yo digo siempre lo mismo, que cuando un jugador entra a la cancha y le demuestra al hincha que transpira la camiseta, siempre vos te vas a ganar el respeto. Y bueno, llegó el día que teníamos que jugar ese primer partido, ese clásico, y el presidente de Racing fue al hotel, nos reunió y le pidió a todos los jugadores que me apoyaran, porque hoy el negro va a ser muy insultado, entonces por ahí va a estar bajoneado, decía. Y yo le digo, no, presidente, yo no creo que el hincha independiente me insulte. Y saltan otros jugadores y dicen, ¿qué no te van a insultar? Pero te van a querer matar cuando te vean con la camiseta de Racing. Entonces yo le dije, bueno, le juego un asado. Le juego un asado a todos ustedes que a mí el hincha de Independiente no me va a insultar. Pero bueno, llegó el momento de salir a la cancha y yo ya tenía duda, porque viste, me dijeron tanto, te van a insultar, te van a insultar. Yo ya tenía duda. La cosa que hasta el día de hoy, mirá, se me pone la piel de gallina. Hasta el día de hoy llevo eso que salimos en cancha de Racing y vos sabés que justo enfrente está las dos bandejas de Independiente llenas y ni bien yo salgo a la cancha empiezo a escuchar olé, 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 Clausen, Clausen. Era toda esa gente independiente coreando mi nombre. Y eso es algo, viste, que no tiene precio. Es algo que, que me obliga, sin haber sido Independiente mi primer club, hoy con 70 años me obliga a decir que Independiente lo llevo en el corazón y que soy hincha de Independiente, ¿no? Ok, otro dato histórico, estos datos futboleros que son importantes darlos porque son donde se repiten muy pocas veces y con personalidades gloriosas en estos momentos, como lo fuiste tú, Néstor, en aquel partido. Imagínate la importancia, la trascendencia de días antes, una reunión en el hotel con el presidente, con los compañeros, partido, obviamente bravo, un clásico, como se vive ni más el Independiente Racing, y la gente, todo lo contrario, coreando tu nombre, agradeciéndote, no se olvidaron de ti. Para ti, en ese momento, ¿qué sensación viene a la cabeza? Los recuerdos, obviamente, desde pibe, el sacrificio, los campeonatos. ¿Qué le decías a la gente tú desde el césped? Bueno, mira, más que lo que yo decía, yo creo que eso es un buen ejemplo para otros jugadores. Porque vos sabés que muchas veces hubo otros casos de jugadores que pasaron de Independiente a Racing o de Racing a Independiente, y muchas veces el jugador cuando llega a otro club, muchas veces por quedar bien con esa nueva hinchada, hace declaraciones quedando mal con la otra. Viste, yo antes te dije, llegué en silencio, hice mi trabajo, entonces yo me callé la boca. Y bueno, y ese silencio de repente lugar a que yo un año después pueda volver a Independiente. Porque vos fijate, si yo hubiese hecho alguna declaración en contra, me cerraba las puertas. Y bueno, y vos fijate que terminé el contrato con Racing y vos sabés que me fui a San Martín de Tucumán, no sé qué distancia, lejísimo de Buenos Aires. Yo ya estaba allá instalado porque ahí estaba un técnico que yo había tenido en Racing. Entonces me dijo, vení, Negrito, vamos a jugar el Nacional B. Entonces me fui para Tucumán y no había firmado contrato, ya hacía una semana que estaba ahí. Y Ricardo Justi, que ya era representante
repente, y yo estaba siempre en contacto con él, me dice, negro, ¿firmaste contrato? Y le digo, no, mañana lo voy a firmar, dice. Negro dice, venite que Humberto Grondona, que era el hermano de Julio, el presidente de AFA, Humberto Grondona era el que no me quería, dice, Humberto discutió con el presidente y se fue, ahora podés volver. Pucha, yo digo, ¿y cómo hago ahora? Hace una semana que estoy en este club, en el hotel, todo. Entonces fui al entrenamiento y le digo, Jesús Martínez era el técnico, le digo, Jesús, tengo un problema. Me dice, ¿qué te pasa, negrito? Y le digo, mira, me llamó el gringo Yut, me dice que puedo volver a Independiente. Y Jesús Martínez me dice, mira, negro, el problema lo vas a tener conmigo si no te vas, porque te voy a pegar una patada en el traste y te mando allá a la cancha Independiente. Dice, vos tenés que ir allá a terminar tu carrera donde naciste. Pucha, eso me dio un alivio terrible. Entonces agarré, me fui al hotel, le escribí una carta al presidente del Club San Martín explicándole lo que estaba pasando y le dejé en claro que la semana que estuve me hice cargo del hotel, almuerzo, merienda, cena, de todos los gastos. O sea que San Martín de Tucumán yo no provoqué ningún gasto, me hice cargo todo yo, le agradecí por haberme tenido en cuenta y me fui tranquilo, volví a Independiente, donde volvimos a dar una vuelta olímpica, y esta vez fue en el Maracaná, la primera vez que un equipo argentino daba la vuelta olímpica en el Maracaná. Cerrando un ciclo muy importante con Independiente. ¿Qué te dice la hinchada? ¿Cómo te recibe en tu primer partido de regreso después de largos tiempos de ausencia? Regresar al país que te vio nacer y bueno, al equipo. Bien, 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 porque bueno, yo seguía teniendo la misma gana, ¿viste? Seguía teniendo el mismo juego de pasar al ataque, ya de repente con 35 años ya, ¿viste? Ya no era lo mismo, 34, pero yo estaba a la altura, estaba a la altura y bueno, y haber ganado esa otra copa, lógicamente eh, volvimos a festejar otro torneo internacional y vuelve otra vez Héctor Grondona y me tuve que ir. Me tuve que ir de Independiente. Así que vos fíjate cómo es. Mi idea era de repente quedarme hasta fin de año sin importarme el contrato, era quedarme ahí para pedirme del fútbol, pero no fue así. Y recuerdo que me llama Julio Grondona, que él tenía su club, Arsenal de Sarandí. Entonces él me llama y me dice, bueno, Negrito, te invito a que te vengas a retirar a mi club. Y es así como fui a jugar a Arsenal de Sarandí, mis últimos partidos, y ahí me retiré, Ok, en el año 88. 88, perfecto. ¿Por qué Grondona nunca te quiso? No, no, 98. Sí es cierto, porque 88 98. andaba, si no me equivoco, Sí, todavía por Suiza. claro, iba para Suiza, sí. Sí, Ok, 98. 10 años después. Bueno, a ver, claro, vos sabés que yo con Héctor Grondona era muy amigo con él, con la familia. Pero antes, por ejemplo, los dirigentes llevaban jugadores a compartir asado con otros dirigentes, que eran amigos. Pero resulta que después estos dirigentes por política se peleaban. Entonces, como ellos no se peleaban, era como que todos los demás se tenían que pelear. Y yo no me peleaba, porque si vos no me hiciste a mí, ¿por qué te voy a dejar de hablar a vos? ¿Entendés? Sí, Entonces yo a vos te seguía hablando de la misma manera. Entonces de repente a Héctor Grondona no le gustó que yo siga hablando con vos. ok. Entonces yo pasé a ser un enemigo por la política, por culpa de la política. Ok. Y de repente yo a vos te conocí porque él me presentó. ¿Entendés? Sí. Y bueno, por estas cosas, vos fíjate como los políticos tienen, viste, muchas veces salidas bueno, que uno no las entiende. Ok, entonces el problema Pero fue bueno, con ya está. terceras personas. Sí, ya pasó al final. Sí, ya pasó y que Dios lo tenga en su santa gloria a don Héctor Grondona. Ok, eso es correcto, Néstor. Néstor, vamos a ir a una sección de preguntas rápidas. Yo te voy a hacer algunas preguntas rápidas y tú me las respondes como tú quieras. ¿Cómo ves?
Dale, a ver, que no sea ¿Maradona o Messi? complicada, ¿eh? No, todo tranquilo, amigo. Ma- Bueno, esta es sencillita. ¿Maradona o Messi? no, Maradona. Ok. ¿Mejor estadio que jugaste? Mejor estadio Sí. donde viví, Independiente, donde pasé tanta alegría. Ok. ¿Estadio más complicado? Estadio más complicado. Bueno, en Uruguay, en el estadio de Montevideo, no recuerdo el nombre, pero ahí hemos jugado partidos de Copa Libertadores donde realmente antes era muy difícil. Ok, muy bien. ¿Qué título te faltó ganar como jugador? Yo al menos de bote pronto, yo diría que ninguno, pero tú dinos. Y bueno, estuve en Europa, lógicamente, ganar la Champions, pero estaba en un club que no, ni llegaba siquiera a jugar ese tipo de torneo. Ok. ¿Sabes cuántos partidos jugaste? No, la verdad que no. No me puse a contar. ¿Independiente o Racing? No, Independiente. ¿Te arrepientes de haber ido a Racing? No, no porque era trabajo. Y uno como profesional tiene que hacer su trabajo. ¿Meter un gol o salvarlo en la línea? Y festejar un gol es lindo. Ok. Por ejemplo, tú como entrenador, ¿qué te gustaba más? ¿O qué te gusta más? ¿Ganar cómodo o ganar en el último minuto? No, ganar cómodo. En el último minuto se sufre mucho. ¿El mejor jugador argentino hoy en día en tu posición es? Eh, Montiel, Montiel. sí. Ok, muy bien. ¿Tuviste alguna diferencia con algún delantero tú como jugador? No, eran lindos duelos. Eran Ok. lindos duelos porque antes los duelos eran realmente porque existía el delantero por la izquierda, el delantero por derecha, eran duelos por posiciones. ¿Te arrepientes de algo? No, no, porque hice todo convencido. ¿Rechazaste algún... Lógicamente que uno, Sí, dime. lógicamente que uno, a pesar de que lo hace convencido, uno comete errores como todo ser humano. Ok, eso es cierto al final de cuentas. Convencimiento total, eso no hay duda. Así es. Es correcto. ¿Rechazaste alguna vez algún equipo? No, Ok, no, un club al que nunca quieras ir. no, nunca me gustó cerrar las puertas a nadie. Ok, un club al que quieras dirigir. Cualquiera menos independiente. Ok, cualquiera menos independiente. Muy bien, ok. Sí, sí, Barcy, esto, sí, dime. ¿cómo? ¿Sí? No, que esto yo en cada entrevista que tengo, tengo mucho contacto con periodistas de la Argentina y de medios partidarios, y siempre lo digo. Lo tienen muy en claro porque como Independiente hoy no puede salir campeón. Entonces, y si Independiente no sale campeón, el hincha termina insultando al técnico que está. Entonces, ¿yo para qué voy a ir a hacerme insultar? Prefiero mantener la relación que tengo con los hinchas así a lo lejos. Ok, muy bien, Néstor. ¿Bar sí o bar no? Me adapto, soy de adaptarme a lo que, por más que diga bar no, el bar va a seguir. Entonces me tengo que adaptar al bar sí. Ok. ¿Jugador o delantero que más te costó? Que más me costó. Uf, y, por suerte no,
no tuve nunca uno que, viste, que se haya burlado de mí. Ok. Siempre, digamos que si no la gané, la empaté. Así que no tengo uno que diga, este me bailó. Ok. Ok, perfecto. Y la última en esta sección de preguntas rápidas, Néstor Clausen, defínelo. Eh, bueno, una persona que, políticamente hablando, que entendió de que esta es una profesión, de que hay que tenerle mucho respeto. Un poco, como dije antes, ese respeto es hacia las personas que te dan la posibilidad de trabajar y respeto a las personas que están detrás de cada una de las camisetas donde uno está trabajando. Entonces, eso es lo que yo me defino de esa manera, ser responsable. Ok, perfecto. Néstor, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Todavía faltó cubrir muchísima historia de tu trayectoria como profesional, eso hay que decirlo, porque todavía falta una historia enorme de entrenador, pero tenemos que tener 1000 horas contigo para abarcar todo y para dejarte descansar en esta tarde y un ratito que nos diste ya unos buenos minutos. Vamos a tener otra, si eres tú gustoso, hablando solamente de dirección técnica para toda la gente que ve esta entrevista, también para que los emociones. Dale, dale, con mucho gusto. Nos vemos en otra oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, de verdad espero algún día poderte conocer en persona, que el mundo del fútbol nos pueda unir. Muchas bendiciones para ti, para tu familia y bueno, acá en México, obviamente campeón del mundo y acá tienes tu casa. Dale, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Néstor.